Nuestro invitado del día de hoy, no sé qué le pasó, pero teníamos al Colegio Médico Dominicano y por alguna razón la gente del Colegio Médico Dominicano no quiso venir. A propósito de que el tema salud en la República Dominicana anda muy mal, huelgas a cada momento y donde los grandes perjudicados, como siempre, Julio, son los hijos de Machepa. Los hijos de Machepa son los que pagan las grandes consecuencias. En el sector salud, por ejemplo, hoy hay una actividad, parece que la ministra de Salud va a dar algunos detalles, pero el sector salud no anda nada bien en la República Dominicana. Ya lo tendremos en otro momento. No sé qué pasa con los lunes, parece que la gente en el fin de semana choca con camiones verdes y camiones de yo no sé qué tipo, y entonces amanecen con un poco de resaca o se acuestan tarde por X o por Y razón, llegan tarde de los pueblos. No sé, Julio, qué es lo que pasa con los domingos, pero los lunes son terribles. La Ojalá, gente no se quiere levantar. ojalá que la no presencia del representante de la asociación, del colegio médico que venía hoy, se deba a que hay anuncios que hacer, Lindsay. Probablemente la presencia y las declaraciones que pudieran dar aquí podían interferir en esas buenas acciones, esos buenos anuncios que probablemente vengan en el día de hoy, que es lo mejor que Ojalá. deseamos. Porque la verdad que la situación dramática, la situación de colapso en que está el sistema de salud en la República Dominicana, lo menos que puede desear es entonces una huelga de brazos caídos como la que el colegio médico ha iniciado en los últimos días. Sí. La verdad que desde Anamuya en Higüey hasta Oviedo Pedernales, Lindsay, desde Montecristi hasta Samaná, la situación de la salud de colapso total, Sí, es muy una situación de lamentable. hacinamiento, de carencia total, y la verdad que es una situación un poco acadabrante cuando uno visita un hospital. Basta que un familiar de uno se enferme para uno darse de frente con esa dura realidad, con que los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana tienen que lidiar cada día. Mira, Julio, el sector salud es un sector donde se evidencian muchas cosas. Se evidencia la pobreza de una nación, se evidencia el nivel social, académico, nivel de conciencia de la gente. De allí se evidencian muchas cosas. Pero tú sabes que también se evidencia, además del tema pobreza, etcétera, y pobreza no solamente material, sino también educativa. Porque aquí mucha gente, y como está estructurado el propio sistema de salud, coge para los hospitales de cualquier cosa. No hay niveles de educación, también la forma en que manejan por lo regular los muchachos, cómo se manejan en el día a día, el tipo de higiene, etcétera. Pero no solamente es eso. Hay otro tema muy revelador y es el tema migratorio. Mira, Julio, yo en este fin de semana, que no acostumbro a salir tanto, pero hice mucha vida social con mis hijos este fin de semana y estuve por lo menos en 3 plazas comerciales en el fin de semana. Ay, Julio. Yo lo había visto mucho en las calles, los hospitales es un sitio fundamental, pero aquí el tema migratorio es definitivamente una guerra perdida por nosotros. Qué mal, y no puedo decir otra cosa. Yo quisiera venir aquí a hablar de cosas buenas y positivas, pero qué mal han actuado las autoridades. Cuánta irresponsabilidad. Las plazas están llenas de haitianos. Las plazas están llenas de haitianos. Esos no eran lugares donde el haitiano solía frecuentar. Pero tú te das cuenta en los supermercados también.
la cantidad de nacionales haitianos en los supermercados, en las plazas comerciales, en las calles ni hablar. O sea, cada semáforo te sorprende un grupo de haitianos que te caen encima en los vehículos. Pero los hospitales, sobre todo, allí es donde tú encuentras uno de los focos más importantes de esa migración terrible y rampante, y donde las autoridades miran para los lados. Miran para los lados. Señores, eso no es un tema de xenofobia. Pueden ser blancos de ojos azules y siguen siendo extranjeros que vienen aquí de manera irregular a ocupar plazas de trabajo en detrimento de los nacionales, de los dominicanos. ¿Por dónde anda la tasa de desempleo en la República Dominicana? ¿Qué está pasando en el sector economía en la República Dominicana cuando el propio Antonio Taveras, el presidente de los industriales de Herrera, esta figura del mundo empresarial está advirtiendo que República Dominicana le llegó ya la hora de saber y hacer conciencia de que la época del crecimiento de República Dominicana pasó y que hay que preocuparse por el nivel de endeudamiento y cómo anda nuestra economía. Pero ¿y qué decir del tema del desempleo, que es uno de los factores fundamentales al momento de tú medir la economía de una nación? Él alerta de cada vez más la economía informal. O sea, aquí están ocurriendo una serie de fenómenos que en economía son temas de preocupación en este momento. La gente que conoce a profundidad sobre el tema económico y el manejo que se le da a la economía, la forma en que se está manejando la deuda del Banco Central, que es terrible. El famoso déficit cuasi fiscal, eso, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué fue lo que pasó y el acuerdo que había? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y la gente como que lo tiene ahí guardado callado, que se supone que ya a esta altura de juego estaríamos nosotros saldando ese déficit cuasi fiscal. No eran de que 20 años, 10 años, no sé qué. Pues ahí hay un problema grandísimo en el Banco Central, según las informaciones que yo vi de Antonio Taveras. Porque aparentemente lo que el gobierno estaba comprometido a destinar no lo está haciendo. Y muy por el contrario, allí se está creando una nebulosa terrible y grande que yo no sé qué va a pasar con eso después cuando eso explote. Yo, viendo todas esas cosas, esas declaraciones del presidente de Industriales, Antonio Taveras, más lo que está pasando, y a eso ahí lo ligo al tema migratorio, Julio, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades que no están asumiendo el rol que les corresponde? Las responsabilidades que tienen que asumir no están siendo asumidas y las consecuencias serán graves. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se ven y otras que no se ven. Pero las que no se ven muchas veces suelen ser mucho más importantes que las que se ven, como decía el profesor Bosch, que tanto se lo decía a sus seguidores, a sus alumnos, sus discípulos. Y yo, la verdad, Julio, tú que conoces más que yo sobre el tema económico y que has participado en el Estado, y has estado metido allí, sabes mucho más que yo de lo que estoy hablando.
Y tú estarás mucho más preocupada que yo porque entonces tú tienes mayor nivel de conciencia en ese sentido. Las declaraciones del presidente, no sé si la viste, del presidente de Industriales, Antonio Taveras, a mí me dejaron muy preocupada por algunos puntos que él allí tocó. Banco Central, deuda, el tema de la economía informal y sobre todo advertir que ya la época del crecimiento en la República Dominicana había pasado. Son temas, Julio, que tenemos que mirar con mucha preocupación si a eso también se agrega ese otro factor de una migración descontrolada como la que existe en República Dominicana, donde no hay ningún tipo de control, donde no hay ningún tipo de norma y entra en todo. Entonces, por eso es que hay tanta criminalidad, por eso es que hay tantos robos, asaltos, por eso es que el desempleo está mangas por hombro, por eso es que el propio sector privado de este país también anda haciendo lo que se le pegue en gana, porque como yo, que soy autoridad, estoy haciendo lo que se me pegue en gana, yo no tengo ningún tipo de autoridad para llamar la atención a otro, porque eso es lo mismo que el conejo decirle al burro orejón. Entonces, no sé qué piensas. Mira, Lindsay, la política migratoria ha sido una aplicación de una política pública errática. Y sin duda alguna que el principal agente que ha pretendido aplicar esta política pública ha sido el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Sí, terrible. A 5 años, a 6 años ya de la presidencia de Danilo Medina, probablemente los análisis históricos registrarán que aplicó una política pública migratoria errática y contribuyó significativamente a la haitianización del país. Danilo Medina, Gustavo Montalvo, sin duda alguna, cuando se escriba la historia sin apasionamiento, tendrán que figurar como los mayores agentes políticos que han haitianizado la República Dominicana, que han permitido que mayor cantidad de haitianos entren y permanezcan en la República Dominicana. Sí. Ahí no hay duda alguna. Entonces eso se refleja en un déficit de los servicios públicos dominicanos que de por sí ya no son suficientes para ofrecerse a los sectores vulnerables de la sociedad dominicana y que se ven mucho más acentuados cuando tienen que asumir esta masa crítica de inmigrantes pobres que vienen a la República Dominicana a utilizar los servicios de educación, de salud, de transporte y de los precarios empleos que se producen en nuestro país. Yo creo que no han tenido la audacia, no han tenido la valentía de asumir una política pública de defensa del interés nacional y han sucumbido al facilismo, han sucumbido a la presión de los organismos internacionales y han permitido que el país se haitianice significativamente. Lo que dice Antonio Taveras sobre la no transferencia de los recursos sobre el déficit cuasificar que el gobierno se había comprometido mediante una ley de capitalización del Banco Central en el año 2007 es una situación, Lindsay, donde yo creo que todo el mundo ha hecho muti sobre eso. Cuando Leonel Fernández gobernaba y el Ministerio de Hacienda trimestralmente no transfería la cuota correspondiente a los recursos por el déficit fiscal, aquí había una cruzada mediática, todos los empresarios, todos los organismos, Temístocles Montá articulaba su contacto con los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional daba una voz de alerta que estaba a punto de colapsar la economía dominicana porque el presidente Fernández no había transferido al Banco Central los recursos correspondientes al déficit cuasificar. El CONE daba una declaración, la Asociación de Industria daba, todos los periódicos editorializaban y Leonel estaba a punto de ser crucificado porque estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad porque no transferían los recursos del déficit cuasificar al Banco Central. Yo no sabía que Leonel no lo transfería, porque todo lo contrario. Espérate, estoy haciendo el análisis. Y lo transfirió durante los 8 años. Pero cuando se atrasaba, en un trimestre había una cruzada nacional. ¿Qué pasó, Lindsay? Que a partir del año 2012 no se transfirieron, pero aquí no pasaba nada. Ni Antonio Taveras protestaba, ni el CONE protestaba, ni Temístocles Montá articulaba su mecanismo de acción con los organismos internacionales y todo el mundo se quedaba callado. Ahora, como están mirando las consecuencias nefastas de la no transferencia de los recursos al Banco Central, ahora, en una acción de falsantería, comienzan a argumentar que hay dificultad como si estuvieran defendiendo el interés nacional. Es malicia. ¿Sabe qué yo veo? Que algo quieren conseguir los industriales de Herrera y utilizan como mecanismo de torsión y chantaje que el gobierno
no ha transferido. Bueno, pero mira, independientemente de que los industriales de Herrera quieran algo, Ajá. No es por, de no lo lo que hacen, estamos hablando es de que ya yo he conversado con varios economistas, no ahora, no, hace un gran tiempo, estoy hablando de más de un año, que me manifestaron esa misma preocupación de la transferencia que se le debe de hacer al Banco Central por el famoso déficit cuasi fiscal, el hoyo que dejó Hipólito, para que entiendan. Y en el que los gobiernos de Leonel Fernández desde el 2007 tuvieron el cuidado de destinar esos fondos, tenerlos ahí bastante guardados con recelo para cada trimestre transferirlo. Si había un retraso, se daban todas esas voces de alerta que tú señalas. Pero inmediatamente, claro, como todo en la administración pública y también en el sector privado, estoy hablando de retraso de una semana. Sí, así es. De una semana y ya todo había. ¿Por qué? Porque también estaba muy fresco en la sociedad lo que había sucedido en el año 2004 con Hipólito Mejía, el descalabro de la economía de la República Dominicana, a nivel tal que quebraron bancos tan importantes como hablar de 3 bancos importantes del país. Y eso trajo como consecuencia una inestabilidad económica a nivel macroeconómico terrible. Ahora bien, así como tú señalas, ¿qué pasó a partir del 2012? O sea, a partir de la gestión del presidente Danilo Medina. Bueno, que el presidente y su grupo económico consideró que no era tan importante hacer la transferencia de esos fondos al Banco Central, como se había comprometido el gobierno de, en este caso, Leonel Fernández, pero estábamos hablando de una misma gestión con una misma visión, porque era el partido que aún permanece allí. Pero, ¿de qué es que estamos hablando y por qué esto es tan grave? Porque esa es la gran pregunta, ¿por qué es tan grave el no transferir esos fondos al Banco Central, cuando allí de lo que se está hablando es de un déficit? Bueno, pues eso ha estado pasando durante muchos años y como tú bien señalas, aquí ya no tenemos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que no, que hace mucho eso dejó de ocurrir, que se tuvo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el proceso justamente de descalabro económico en el que el Fondo Monetario Internacional destinó unos recursos importantes, o sea, le prestó a la República Dominicana y ellos para cuidar sus cuartos venían aquí semestralmente a chequear cómo era que andaba la cosa en este país, porque lo único que le interesa al Fondo Monetario Internacional en el fondo, es como ellos lo dicen, fondo, ¿verdad? En el fondo son sus dineros. Y ellos lo cuidan con mucho recelo. Y venía, y eso garantizaba y le mandaba un mensaje a la sociedad dominicana de tranquilidad. La gente se sentía tranquila de que la economía iba bien por buen puerto, donde las autoridades estaban ciñéndose a una serie de compromisos, los cuales el gobierno iba cumpliendo al pie de la letra, los cuales no honró Hipólito Mejía y rompió con el Fondo Monetario Internacional en un momento determinado. En las gestiones de Leonel, eso nunca ocurrió. Llegado Danilo, ya dice, bueno, mire, fondo, váyase, que ya todo aquí está bien. El fondo ya no tiene potestad para inmiscuirse a ese nivel con la República Dominicana y cómo se maneja el gobierno en ese sentido. Por eso ustedes no ven además de que el fondo, las últimas veces que vino, dijo, miren, bueno, sí, se ve bien, pero tienen que hacer A, B, C, y tienen que mejorar aquí, tienen que mejorar allá. Y en el fondo, todo el que conoce un poco de economía, y no hay que ser un sabio ni ser un profesional en el área para saber que el fondo, lo que dijo es de que había que someterse a una serie de disciplinas porque se estaban rompiendo con otras tantas, y que el hecho de romperlas traería consecuencias graves,
como estas que están ocurriendo. Todavía no se ve, todavía no se percibe, pero lo que están advirtiendo los mismos empresarios que en un momento determinado debieron de advertir y hablar, hacer y prender el bombillito rojo de alerta y no lo hicieron. Ahora ya anda la preocupación en el sector privado, empresarial, de que la economía no anda bien. Y eso no es bueno. Yo creo que el presidente Medina debe de mandar señales claras en este sentido, reunirse con su equipo económico y mandar claros mensajes. ¿Qué habló también Antonio Taveras? Y creo que fue muy responsable su declaración. Antonio Taveras habló de que República Dominicana amerita de una profunda transformación del sistema de recaudación de recursos del Estado, de todo lo que es la estructura fiscal del gobierno, del Estado. Entonces, si eso es así, ¿por qué no ha habido voluntad de parte de las autoridades y del propio gobierno? El Peralta ha salido varias veces y ha dicho, no, nosotros no vamos a tener ninguna reforma fiscal. Eso es una irresponsabilidad mayúscula, solamente que por unos intereses políticos de permanecer enganchado en el palo, a como dé lugar, y no importa que sea en detrimento de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano. No puede ser, no puede ser. Cuando la economía anda mal, la política anda mal. Si se descuida la economía, como se ha venido descuidando, sálvese quien pueda, solamente hay que decir. Porque allí sí, y el presidente lo sabe muy bien, lo tiene claro, que el pueblo con esa parte no transige, no negocia. Cuando es afectado el bolsillo de un pueblo, miren, la gente no razona. Eso es como el hambre. La gente cuando tiene hambre no razona, reacciona de cualquier manera, Julio. Y cuando estamos hablando de que desde hace un gran tiempo se dejaron de colocar, de transferir esos recursos al Banco Central, entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Qué tan grave es la situación a nivel de gobierno con el tema económico? Bueno, pues parece ser que muy grave, Julio. Sí, tú no me dejaste terminar mi exposición. Pues y continúa. Me quitaste la palabra cuando yo dije que no creía que el interés que movía a los empresarios era un interés patriótico y un interés general. Al igual que tú, a mí me preocupa que no se transfieran los recursos al Banco Central. Sí. Y con la introducción de mi análisis lo que quería resaltar es que el presidente Fernández sí adoptó un cumplimiento responsable y sí adoptó una actitud de respeto a las instituciones. Y que todos esos actores que antes se los exigían a él entraron en complicidad cuando el presidente Medina, en un acto de fragilización de la institucionalidad, dejó de cumplir lo que es el mandato de una ley de capitalización del Banco Central. Y que como durante 5 años los empresarios habían entrado en complicidad haciendo mutis en ese incumplimiento del gobierno, ahora yo no creía que lo hicieran por un interés netamente patriótico. Pero efectivamente esto es una acción que tiene una consecuencia nefasta para la economía dominicana, porque eso era un proceso de saneamiento del pasivo que le costó al país lo que fue el desastre económico del gobierno de Hipólito Mejía. Al Danilo Medina incumplir lo que es la transferencia de los recursos para la reducción del déficit fiscal, contribuye directamente a que se incremente el endeudamiento del Estado Dominicano, porque eso se va anotando como un pasivo incumplido que tiene el Ministerio de Hacienda con el Banco Central. Pero para nadie es un secreto que Hipólito Mejía y Danilo Medina han actuado en un maridaje en una situación un poco como una especie de concubinato encubierto en la acción de gobierno, y probablemente Danilo Medina no quería transferir esos recursos presupuestarios para no recordarle a la población dominicana que esa transferencia de más de 25 o 30 mil millones que había que hacer anualmente era la consecuencia de la ineptitud del manejo de la finanza pública de la presidencia de Hipólito Mejía.
y por eso nunca cumplió con eso en una acción política deliberada. La consecuencia de eso son consecuencias nefastas para la economía, un aumento del endeudamiento, de los compromisos impagados del Ministerio de Hacienda frente al Banco Central, que hacen que no sea una economía sana, que no sea una economía saneada, Lindsay. Y creo que en el fondo tú y yo estamos de acuerdo en claro. eso. Y ojalá que esa exigencia de Antonio Tavera a través de la Asociación de Industria de la República Dominicana sea una exigencia que incorporen a sus reivindicaciones para que la economía esté saneada y no se continúe aumentando el endeudamiento público de la República Dominicana. De la misma manera que ha habido una haitianización también, señores, no es un secreto para nadie, que ha habido una fragilización en la institucionalidad de la República Dominicana en los últimos 5 años, porque ha habido una concepción personalista, un estilo de gobierno personalista donde todo lo decido yo voy y doy, yo le voy a dar tanto a fulano. No son las instituciones del país, no es el presupuesto público, no es que vamos a apropiar al Fondo de Desarrollo Agropecuario tanto, sino que yo lo voy a dar, y como yo lo voy a dar, ha habido una personalización de todas las decisiones de Estado, y esa personalización, Lindsay, ha tenido como consecuencia una fragilidad en la institucionalidad del Estado. Efectivamente, tú decías en la parte anterior que el presidente Leonel Fernández había creado todo un marco teórico, un marco legal, un marco constitucional para combatir la corrupción en la República Dominicana. Y efectivamente es así, no se había constitucionalizado el tema de la corrupción, se constitucionalizó, no se había creado leyes para fomentar la transparencia en el sector público, se creó una ley del Ministerio de Hacienda, se creó una ley del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se creó una ley de compras y contrataciones públicas, una ley de control interno, y una serie de normativas de carácter legislativa que reflejaban la voluntad política del presidente Fernández de fortalecer el marco institucional de la lucha contra la corrupción. Pero todas esas leyes no han sido suficientes para que el presidente Danilo Medina ponga freno a la corrupción de la República, porque entiende que si utiliza las herramientas legales y constitucionales que el presidente Fernández creó, estaría resaltando la gestión, la figura histórica del presidente Fernández, y eso es lo menos que él quiere. Y coincido contigo también que él ha invertido mucho tiempo en las cuestiones, en las querellas internas del PLD, un poco para frenar y fragilizar la figura del líder de esa organización, que es el doctor Leonel Fernández. Pero también yo agregaría, Lindsay, que el presidente Danilo Medina ha invertido mucho tiempo en la microgestión del gobierno, y que cuando el presidente Danilo Medina va a Cardón, de San Juan de la Maguana, a decir que siembren 40 tareas de batata y 75 tareas de guandules, y le echa combustible a 4 helicópteros y mueve un personal en viático, probablemente lo que eso le vaya a redituar al Estado un poco le refleja pérdidas, porque la movilidad de un jefe de Estado para una acción tan de microgestión no surte ningún mecanismo eficaz. Y yo creo que ahí es que estamos, Lindsay, en una persistente actitud, gestión del gobierno no apegada a la institucionalidad, que es lo que refleja la no transferencia de los recursos al Banco Central para la capitalización y la reducción del déficit fiscal, un aumento del endeudamiento público y un no saneamiento de la economía, que al final será obra de la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina, y una inversión muy pronunciada en la microgestión que no refleja, no tiene un impacto en el crecimiento de la economía, que sí, ahí yo entiendo y coincido contigo, es una preocupación sana del sector industrial de la República Dominicana. Mira, a veces esos términos suelen ser un tanto complejos para el común de la gente. ¿Qué es lo que es un déficit cuasi fiscal? O sea, son términos muy técnicos, la verdad. Y por más que se ha hablado del déficit, eso fue como el maletín lleno de facturas famoso, y luego lo que dijo Temístocles Montaz, que al final la gente lo que entendió fue que Leonel se robó un grupo de dinero, lo metió en un saco y se lo llevó para su casa. De manera irresponsable, Temístocles Montaz en ese momento dio una declaración que él sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque ante un pueblo que no todos somos economistas, y de la manera que lo dijo, políticamente eso iba a tener un efecto, el cual se logró definitivamente. Pero cuando hablamos de ese déficit fiscal, cuasi fiscal, del Banco Central, estamos hablando del endeudamiento de ese banco, que es el Banco de la República Dominicana. O sea, ese no es un banco
Es el que regula el sistema financiero, el que determina cuando la tasa del dólar sube, baja, es quien la regula, quien la mantiene. Es el Banco del Estado. Si el Banco del Estado está quebrado, así mismo está el Estado quebrado también. De eso es que estamos hablando, comiéndonoslo el mangucito con huevo. Y eso es grave, porque de lo que estamos hablando es de que ese Banco Central entonces anda frágil porque las autoridades, en este caso el gobierno, no le ha dedicado cuidado al Banco Central de la República Dominicana. Y anda mal el Banco Central porque los fondos que había que destinar no se le han destinado. Esa deuda acumulada, esa deuda que tiene esa entidad, va en detrimento de la economía. Así es. Entonces, por ahí es que anda la cosa. Y eso sí que no se puede descuidar. El mucho descuido a ese Banco Central, por eso es que usted ve que esa tasa del dólar se ha ido deslizando, y ya va apuntando al 50 por 1. Al 50 por 1. Lo que los propios economistas han dicho es que para el año 2018, o sea, el año que viene, la tasa de cambio ya se ha proyectado para y todo se ha calculado al 50. Al 50 por 1. O sea que el deslizamiento va a seguir. Y yo por eso digo, Julio, que son de los puntos que no se pueden descuidar y que a ninguno nos conviene que se descuiden. Este planteamiento no va en el ánimo de críticas negativas, no. Son críticas para todo lo contrario. Ponerlo sobre la mesa como voz de alerta, de alarma, de que ya todos lo sabemos, lo que está pasando. Muchos hace mucho, pero no decían nada. Tal es el caso de los empresarios, como tú bien dices. Porque ellos sabían que no se le estaba haciendo la transferencia al Banco Central, ¿o no? Pero entonces entraron en el juego de la complicidad por intereses particulares y dejaron los intereses generales para centrarse en los intereses particulares y el yo te doy y tú me das, en detrimento de la mayoría de la sociedad, de este pobre pueblo, que tiene que coger lo que le den. Y eso era lo que había. Y háganos con lo que tengamos, como diría nuestra querida amiga Josefina Pérez Gaviño, háganos con lo que tengamos. No, señores, es un tema altamente preocupante y que tenemos que exigirle a las autoridades que en ese sentido se le dé una explicación a este pueblo. Se le dé una explicación y también un recoger, un retroceder y ajustarse y volver a cumplir con ese compromiso que hizo el PLD de poder sanear esas deudas y esa economía en el Banco Central. Señores, ese es uno de los puntos fundamentales para poder determinar cómo anda la economía de un país. Y estamos hablando que si nosotros de cada 100 pesos, 50 lo tenemos que destinar para pago de deuda externa, ¿de qué estamos hablando también? No podemos. El sacrificio de este pueblo es demasiado grande y ya estamos llegando a unos niveles tales que esas son de las cosas que frenan el desarrollo de una sociedad. La mala administración de un gobernante retrasa el proceso de desarrollo de las sociedades. Y en República Dominicana, ese retraso, ese letargo ha sido demasiado grande.
lo cual no ha permitido que nosotros estemos en un nivel de desarrollo mayor, viviendo un estilo de vida más holgado, donde también en el plano educativo estemos mejor posicionados. ¿Por qué? Porque simple y llanamente las carencias son tales, las carencias son tan grandes que entonces las grandes cosas no se pueden aplicar. Por eso que tú señalas, Julio, tú que por ser conocedor del tema económico, bien lo has identificado. Este gobierno se ha concentrado mucho en la microeconomía, descuidando la macro. Y un gobernante no puede estar para favorecer a pequeños grupos. El deber de un verdadero gobernante es gestionar, crear políticas públicas en beneficio de todos. No se puede favorecer a un grupito sí y a otros no. Si estamos hablando del sector agrícola, del sector agropecuario, es evidente que ese sector ha ido decreciendo paradójicamente. Ustedes dirán, no, Lindsay, eso no puede ser. Bueno, pero los números que ellos mismos tienen a mano así lo determinan. El sector agropecuario ha venido decreciendo. Además, lo han dicho muchos que están en el sector y que son los afectados. Además, las denuncias vienen como, por ejemplo, de Fañas. Fañas lo ha denunciado al ministro de la Presidencia, que es uno de los funcionarios que más daño le ha hecho al sector agropecuario en connivencia con el ministro de Agricultura. ¿O no? Que ha gestionado para eliminar prácticamente a productores como por ejemplo del ajo, de la cebolla, del arroz y de otros rubros importantes de este país, muchos de ellos emblemáticos. Aquí se está importando el café. En República Dominicana, nosotros que nuestro café era un orgullo, nosotros deberíamos de estar exportando café. Ah, ¿no? Ahora nosotros tenemos que importar el café que nosotros consumimos, Julio. Nosotros éramos un pueblo que en el sector agropecuario éramos uno de los más diversos, a tal punto que se hablaba de que el 85% de los productos que se consumen en la República Dominicana son producidos en República Dominicana. Eso ya es un mito. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, yo pienso que aunque quizás un tanto tarde, como tú bien lo señalas con mucha responsabilidad, aunque tarde, lo ha dicho Antonio Taveras. Y yo lo que pienso es que este sector empresarial, que ciertamente no son ellos los responsables de quizás estar atentos a esas cosas, pero ellos son parte, pero ¿qué ha pasado? Que simple y llanamente muchos de ellos entraron en un juego que en algún momento ese jueguito iba a explotar. No ha explotado y yo espero que no explote, pero que se tomen los correctivos del lugar. Es lo importante en estos momentos. Sí, Lindsay, yo coincido contigo de la importancia de estos temas, porque son temas que tienen un impacto macroeconómico en la economía. A veces, como tú dices, son términos muy técnicos. Sí. La ciudadanía no entiende qué es el déficit fiscal, qué es la estabilidad macroeconómica, qué es la microgestión, la macrogestión, pero la ciudadanía sí entiende cuando hay un aumento generalizado de precios. Sí. Y la ciudadanía sí entiende, Lindsay, cuando hay un tipo de cambio que se disloca, que tiene un efecto en los precios. Sí. La misión fundamental del Banco Central es mantener la estabilidad de los precios y el control del tipo de cambio, entre otras acciones. Y yo creo que... Y regular el sistema financiero también, bancario. Sí, lógicamente, Lindsay, ha habido un desempeño óptimo del Banco Central en estos objetivos de política macroeconómica y de política monetaria, porque si tú te pones a ver, la inflación en República Dominicana siempre ha sido muy moderada. No ha habido
un aumento generalizado de precios durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Sí lo hubo cuando el presidente Hipólito Mejía, y la diferencia entre el PLD y las otras organizaciones que han gobernado, sobre todo el PRD, es que cuando el PLD ha gobernado siempre ha habido estabilidad macroeconómica. Y estabilidad macroeconómica no es más que control de la inflación, control del tipo de cambio y, lógicamente, como una consecuencia de control del sistema financiero que tú estableces. Bueno, ¿con qué se come eso? Mire, señores, como Hipólito Mejía no manejó con criterio prudente el tema de la política macroeconómica y deslizó el tipo de cambio hasta tal punto que eso se dislocó, la pobreza aumentó de un 32% que se le entregó Leonel Fernández a Hipólito Mejía en el año 2004 hasta un 50% que se la retornó el PRD al PLD en la gestión del presidente el doctor Leonel Fernández en el año 2004. Es decir, que el manejo irresponsable de Hipólito Mejía del tema de la macroeconomía generó 1 millón de pobres en la República Dominicana y aumentó, reitero, la pobreza de un 32 a un 50%. Cuando Leonel Fernández retornó al poder para un poco poder restablecer la economía, Lindsay, para que las variables macroeconómicas se invirtieran, para que hubiera un tipo de cambio que sea acorde con la realidad económica. Un dólar de un 56, cuando Leonel volvió, Lindsay, el tipo de cambio que reflejaba la realidad de la economía en ese momento era un 28%, un 28 por 1 y regresó a un 28. Y el control de la inflación, que era cuando Hipólito de un 32, un 36%, retornó a un dígito, a un 3, un 4%, y se ha mantenido históricamente en menos de un 5% en la República Dominicana durante las sucesivas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por Leonel Fernández y Danilo Medina. Se va acumulando un déficit que al final puede tener una consecuencia desastrosa en la estabilidad macroeconómica, y eso sí un poco es la razón por la cual nosotros invertimos, tú fundamentalmente invierte tanto tiempo haciendo la advertencia de lo que esto significa para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Porque si el no cumplimiento, la no transferencia de esos recursos afecta la estabilidad macroeconómica, implica que perdida la estabilidad macroeconómica, aumenta la pobreza, hay un aumento generalizado de precios y el tipo de cambio se dispara a niveles que son incontrolables en la economía dominicana. Y desde esa perspectiva yo creo que sí que hace sentido que la Asociación de Industrias que encabeza Antonio Tavera y las otras instituciones empresariales, que los actores económicos, los creadores de riqueza, los capitanes de industria, deben ser los más preocupados porque se mantenga la estabilidad macroeconómica y deben exigir al gobierno de que cumpla con las responsabilidades que la ley de capitalización del Banco Central le exige para transferir al Banco Central estos recursos. Cuando uno se adhiere a este tipo de pedimento, no lo hace porque uno quiera contrariar al gobierno o porque uno quiere inscribirse dentro de la lógica de acción de contradecir al gobierno porque esto crea simpatía en amplios sectores de la opinión pública. No, nosotros lo hacemos porque tenemos conciencia de lo que significa la estabilidad macroeconómica y para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica la transferencia de estos recursos es sumamente necesario. El Banco Central ha tenido un manejo responsable de la economía en todos los años que ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que eso es loable y hay que darle todo el apoyo para que el Banco Central reciba esos recursos y pueda aplicar las herramientas de política monetaria que le permitan seguir teniendo un control efectivo de la inflación, un control aceptado del tipo de cambio, sigan supervisando de manera el sistema financiero, que es uno de los sistemas más robustos de la economía dominicana, con un crecimiento admirable y cumpliendo su rol de dirigir crédito a los sectores que la economía necesita. Yo creo, Lindsay, que para eso lo que hay es que sumarse a esa exigencia de Antonio Tavera y pedir al gobierno que cumpla esa responsabilidad, porque haciéndolo despeja nubarrones que se ciernen sobre la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. Bueno, y que así sea, compañero, para el bien de este país, porque no hay de otra. Julio, antes nos quedan unos minutos y creo que es justo mencionar el caso Quirinito y los avances que hasta el momento se ha tenido en ese sentido, que han sido nulos. Han sido nulos, sin embargo, es uno de los temas que están ahora mismo, la gente lo está comentando, y en el caso de Quirinito, las autoridades hasta el momento no han dado con el paradero del mismo.
no se sabe si está muerto o si está vivo. Es un hecho muy lamentable donde también el director de prisiones, la parte ya que tiene que ver con la responsabilidad directa del cadáver o el hombre, no se sabe si está muerto o está vivo, él se desvincula de la misma. Y la verdad es que es uno de los casos que ponen en evidencia cómo anda el Ministerio Público en la República Dominicana, desatendiendo también las grandes cosas, los puntos fundamentales, y dedicándose al chismecito barato, a la creación de una serie de expedientes que no tienen ningún tipo de fundamento, que no tienen ningún asidero, que no van que no son ni siquiera, al momento de llegar a las manos de un juez, el juez no le queda de otra más que muchas veces lamentarse de lo carente, de lo vacío, de lo poco sustentado, armado que está ese documento que se le lleva a las manos. Entonces, al final, ¿cuál es la figura que se destaca? La del juez. Los fiscales ni se mencionan. Cuando ocurren hechos como, por ejemplo, el asesinato de Junior Ramírez, ahí sí se destaca la figura de la fiscal, que por lo regular son, ahora estamos en el sector, ahí tanto Jenny Berenice como Llavería son de las fiscales que llaman mucho la atención, ¿verdad? Pero el que da la cara es el juez. Así que no sé qué tienes que decir tú respecto a este caso, pero la verdad que es otro de los casos que ponen en muy mal punto o con muy mala imagen cómo anda la Procuraduría General de la República frente a la sociedad dominicana. Mira, Lindsay, el caso Quirinito es preocupante. Es preocupante porque cuando uno lee la crónica mediática, la crónica de los medios de comunicación, y tú ves el vaivén de ese expediente y la ligereza con que funcionarios, tanto de rol del Ministerio Público como de la jurisdicción judicial, abordaron ese tema, sí, te indica que hay que preocuparse. El señor Quirinito está acusado, Lindsay, de crímenes que son crímenes capitales: asesinato, sicariato y narcotráfico. Sí. Aquí no es una infracción 241, no es una infracción de simple policía, son crímenes horrendos, son crímenes capitales. Y este señor fue condenado a la pena máxima por un juez de un tribunal. Lo que indica que no puede alegar que está amparado en la presunción de inocencia, en que este señor, no, condenado. Y sin embargo, toda una estela de funcionarios, tanto de la jurisdicción judicial como del Ministerio Público, le dieron un trato superficial, le dieron un trato banal a un caso grave. Dado los vínculos de familiaridad de Quirinito, uno le cuesta mucho sustraerse a si esto es un crimen de derecho común o si esto guarda vínculos con la actividad política. Y cuando uno ve lo que pasa con Junior Ramírez, el director de la ONSA, y cuando uno ve cómo se ventila ante la opinión pública el caso de un individuo condenado por crímenes capitales que tiene vínculos de carácter político, no queda otra razón que uno cuestionarse si no estamos frente a un proceso de gangsterización de la actividad política en la República Dominicana. Y si a este proceso de gangsterización de la actividad política, donde el crimen, la política, el dinero se mezclan y no hay instancia que pueda ponerle freno y control, si a eso, Lindsay, tú le abres también la candidatura de los partidos políticos para que estas personas puedan comprar candidaturas, porque se va a hacer con un padrón abierto, donde nada le impediría comprar candidatura para actuar con toda impunidad en la sociedad dominicana. Entonces tú te cuestionas si este proceso político no está en vía de un proceso de liquidación de las organizaciones políticas y por vía de consecuencia de un poco fragilización y aniquilamiento del sistema democrático que tanto sangre, sudor y lágrimas le ha costado a la sociedad dominicana desde la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961 hasta la actualidad. Yo creo que sobre esto es lo que debe estar reflexionando el presidente de la República. Si estos hechos, si esta, como diría el pueblo, si esta mancuerna entre políticos y asesinos y estos hechos de sangre no es una amenaza suficiente para que usted entonces le ponga un freno a los partidos políticos
de que no pueden ir a comprar candidatura para actuar con toda impunidad en la sociedad dominicana. Yo creo que hace mucho que esas cosas no se veían y ya son varios los funcionarios que están involucrados directa o indirectamente con hechos criminales. Estamos hablando de la vida de las personas que se ponen en riesgo. No hay garantía entonces de que aquí cualquiera pueda emitir su opinión sin que en algún momento pueda ser mandado a asesinar o que provoque la ira de algunos funcionarios y simple y llanamente pagan o lo que sea para cercenarle la vida a una persona. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una intolerancia a niveles tales. Entonces, por eso es que hay una gran preocupación de parte de la sociedad y no hubo un solo periodista que no me mencionara a mí la palabra miedo. La palabra miedo. Ah, no, ya yo sí cogí miedo, o sea, y te lo puedo enseñar, o sea, escrito en WhatsApp, Lindsay, esto da terror, esto da miedo, ahora sí cogí miedo, pero esto es una dictadura, entonces son palabras que hay que cuidar. Cuando surgen de manera tan espontánea de parte de la sociedad, ya se convierte en un sentimiento generalizado que puede ser peligroso. Yo lamento mucho tener que terminar en el día de hoy así, con temas un tanto tan oscuros, Aunque iniciamos, Lindsay, con algo lúdico casi, como es la emergencia de esos liderazgos jóvenes refrescantes en Europa, y cómo en Europa la actividad política tiene una concepción de ciencia y arte. Ojalá y lleguemos algún día ahí, compañero, aunque también hasta esos pueblos se equivocan porque se dejan arrastrar por las pasiones, las publicidades, esas campañas engañosas y todo lo demás, esas ilusiones creadas y que no era más que un espejismo. Claro. Pero bueno, eso es parte del juego, parte de las herramientas que ahora tenemos a mano y que pueden servir de ejemplo a los políticos aquí en la República Dominicana también. Ahí que vaya la creatividad que debe de nacer, que debe de surgir de una transformación de la forma de cómo se hace campaña en nuestro país, en esta república un tanto bananera todavía. ¿Usted la califica así? Yo no sé. En vía de desarrollo. En vía de desarrollo, la palabrita más bonita. De ingresos medios, ya, es decir, que pasamos el suelo de pobreza. Nosotros estamos ni arriba ni abajo, porque entonces tampoco para los dineros que se destinan a los países pobres, ya nosotros no calificamos, ni tampoco para los países ricos, porque tampoco estamos ahí. Y entonces estamos en el peor de los escalafones, por así decirlo. Eso lo ha dicho también el presidente Fernández y el presidente Medina luego lo repitió. Lo que sí deseamos, Lindsay, es que esta escena de sangre y de terror que están caracterizando la actividad política en la República Dominicana desaparezca. Ojalá y para como en el momento de Bossi Balaguer y Peña Gómez, la acción política vuelva a ser una idea, una acción de valores, de posiciones de carácter y de tolerancia. Julio, y no de compra y venta y mancuerna y cosas desastrosas realmente. Bueno, así finalizamos, señores, por el día de hoy. Hoy es lunes. Recordarles a ustedes que estamos a 16 de octubre. Muchas tiendas ya con adornos navideños. Me di cuenta este fin de semana, como no, Julio, no hubo una tienda donde algo alegórico a la Navidad, algún adorno, no se hiciera presente. Así que definitivamente que la gente ya empieza, ojalá y los ánimos se vayan encarrilando hacia allá, que el propio gobierno ayude un poco a que el ánimo de la gente se vuelva un poco más festivo, dejemos esas cosas terribles, horrendas que están ocurriendo en este país, que manchan un poco la alegría de lo que debe de ser tiempos de celebración, de reencuentros, etcétera. Así finalizamos por el día de hoy. Yo espero que tengan una feliz semana cargada de cosas positivas, de mucho trabajo, pero que ese trabajo se traduzca luego en alguna recompensa, en beneficios, porque, compañero, no es bueno trabajar cuando usted no ve resultados positivos, ¿verdad? Cuando no hay una remuneración justa, adecuada. Así que yo le deseo eso esta semana.
Feliz día, señores. Nos vemos mañana.